Este es el juicio de un robo que ocurrió unas semanas pasadas. Caminaba en la tienda de las camisetas con una bolsa de atletismo. Recogí una camiseta y fui a sacar mi cartera de mi bolsillo de mis pantalones cuando mi esposa llamó. Abrí mi bolso y saqué mi teléfono. Hablamos por el teléfono y ella dijo, «Necesitas volver a casa ahora». Cedí la bolsa después de la conversación. Hola, bienvenidos a la tienda. No, lo vi en una manera diferente. Entré en la tienda y busqué una camiseta bonita también. Cuando vi el acusado puso la camiseta en su bolso después de su conversación. Después salió de la tienda rápidamente. Es importante que noten la salida rápida de Justin. ¿Por qué saldría rápida? Mi cliente necesitó reunir con su esposa para discutir anuncios de familia. Insisto que comprendan la situación que mi cliente era en. Mi cliente tiene un derecho para explicar. Gracias. Espero que tratan de permitirme explicar. Mi esposo no tiene tolerancia y no me da libertad. No quería se enoja, entonces salí rápida. No es importante. El testigo, Daniel, aseguró al jurado que él caminaba en la tienda y vio la camiseta en la bolsa. También el acusado dijo que cerró la bolsa, pero él no explica por qué cerró la bolsa. El acusado no aseguró que puso su teléfono en su bolsa. Soy el testigo. Es evidente que el acusado sea culpable porque no tendría razón cerrar la bolsa. El Estado tiene una ley que dice una persona está inocente hasta probar culpable. No hay evidencia que prueba el acusado es culpable. Mi clienta estaba una prisa. ¿Lo que es malo con esa? El acusado hablaba en el teléfono y cerró una bolsa vacía. Pero no pienso que la bolsa era vacía. Vi algo. ¿Dices que la bolsa era doblada? Sí. ¿Aseguras que la bolsa era doblada porque viste la camiseta? Es falso. Mi cartera era en la bolsa. Creo que yo recibo maltrato en este juicio porque yo soy de España. Sí, hay... No, dijiste que la cartera era en su bolsillo. Entonces, ¿pusiste la camiseta en tu bolso? Hay unas desigualdades en esta ciudad. Por favor, no hablas de las desigualdades. No discriminamos hoy y no discriminamos unas semanas pasadas cuando el robo ocurrió. Iba en la tienda y salí rápido. ¿Qué es malo?